Les doy la más cordial bienvenida a este su espacio, a este su programa, Conociendo tu Fe Católica. Amigos todos, bienvenidos sean a este programa que está diseñado para ustedes, Conociendo tu Fe Católica. Este nombre hace alusión al estudio que debemos tener todos de nuestra fe, al conocimiento de nuestra fe, para saber, para conocer y amar nuestra fe, para defender nuestra fe también. Porque los deberes de un buen cristiano católico, como ya decía San Juan Pablo II en su pontificado, que estos tres deberes del cristiano para con la fe, pues es conocerla, amarla, vivirla, pero también defenderla. Bien, pues hoy vamos a tener en este programa un tema, como todos los demás, especial, único, para poderlo desentrañar aquí tranquilamente para todos ustedes. Espero que ya estén listos, que tengan su pluma, su papel, su lápiz, su libreta, para que anoten las citas bíblicas de todo lo que hoy les vamos a mostrar. Bien, pues vamos a dar inicio a desarrollar este tema que lleva por nombre la sola fe, la sola fide. La sola fe es uno de los dos pilares en el que se sustenta el protestantismo. Uno es la sola fe y otro es la sola escritura, que después podemos hacer otro programa para ese tema de la sola escritura. Hoy veremos a detalle, según la Sagrada Escritura, el tema de la sola fe. Esta es una de las dos columnas, como ya había dicho, que sostienen al protestantismo, pero no es lógica ni bíblica. Veamos qué es lo que nos dicen los hermanos no católicos. Ellos nos dicen: somos salvados solo por la fe en Jesucristo, sin necesidad de obras. Eso es lo que ellos dicen. Repito, somos salvados solo por la fe en Jesucristo, sin necesidad de las obras. Eso es lo que dicen nuestros hermanos no católicos. Y de esta doctrina van surgiendo otras. Por ejemplo, como una vez salvo, siempre salvo. Eso es lo que ellos dicen. ¿O alguna vez no te ha tocado que te dicen: ¿y tú ya eres salvo? Pues se deriva de eso, de la doctrina de la sola fe. Otra de las doctrinas que se derivan de la sola fe es: basta con aceptar a Cristo como tu Señor y serás salvo. Eso es lo que ellos te dicen. Bien, las dos reglas básicas antes de empezar a escudriñar la Escritura, a introducirnos, a sumergirnos en ella para descubrir la verdad, vamos a tener claro en nuestra mente dos reglas que nos servirán para todos los programas que tengamos. Incluso para tu estudio bíblico las tienes que tener presentes, estas dos reglas. Número 1, leer con cuidado el versículo y ver si dice lo que dicen que dice. Esa es la primera regla básica para poder estudiar la Biblia. Repito, dos reglas básicas para analizar un versículo de la Biblia es leer con cuidado el versículo y ver si dice lo que dicen que dice. Número 2, analizar el contexto de ese versículo, porque un texto fuera de contexto sirve de pretexto para hacer la doctrina a mi modo, para hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿dónde está fundada la doctrina de la sola fe en la Biblia? Pregunta número 1. Estamos todavía en la premisa protestante, en la premisa de los hermanos separados.
Y ellos toman la Biblia para decirle a los católicos, mira, es solo la fe basta para salvarte y no se ocupan las obras. Como dicen los católicos, que por medio de las obras se salvan. Y no es cierto, dice. Esas no sirven para nada, solo la fe. Confiesa que con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos y serás salvo. Punto. Y esa salvación nadie te la quita. Pasa el tiempo y aunque peques gravemente, tú ya eres salvo. Es más, nosotros no tenemos pecado. Así he escuchado yo con estos propios ojos, con estos oídos, que así lo han dicho. Entonces, ellos, para decirle a un católico que la sola fe basta, le mencionan Gálatas 2:16, que dice: conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es lo que dice la Biblia en Gálatas 2:16. Lo voy a repetir. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Palabra de Dios. Bueno, también nos mencionan Romanos 3:28, donde dice: porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí, cuando el católico escucha esto, pues se queda espantado y se lo comen facilito y dice: mira, sí es cierto que nuestros hermanos evangélicos pues tenían razón. Dice que nomás por la fe y no por las obras. Nosotros en la Iglesia Católica hace obras, que las obras de misericordia, y que son 14, y que 7 corporales y 7 espirituales. Por fin veo la luz, dicen. Sin embargo, si nos ponemos abusados con las 2 reglas que les dije al inicio, para poder escudriñar la Escritura fielmente, que es leer con cuidado el versículo y ver a ver si dice lo que dice. Analizar el contexto del versículo. Bien. Gálatas 2:16 y Romanos 3:28, aquí podemos ver que en ninguno de estos textos menciona la fe sola o solo por la fe. Ahí no dice nada de eso. Sin embargo, esa es la doctrina que defienden. Allí no habla ni solo por la fe, ni la fe sola. No dice nada de eso. Número 2. La Iglesia declara que la fe es fundamental para la salvación, pero cuando va unida con las obras. Ahorita vamos a ver la enseñanza de la Iglesia, Pero aquí ya adelantamos que la Iglesia dice que la fe es necesaria para la salvación. Sí, pero cuando va acompañada de las obras. Punto 3. La aparente complicación viene con la frase obras de la ley. A eso sí lo menciona los 2 citas bíblicas que dimos. Es decir, la ley ceremonial, por ejemplo, porque la ley moral eran los 10 mandamientos, son los 10 mandamientos, las tablas de Moisés. Pero las ceremoniales son las que el pueblo de Israel derivó hasta hacer 613 leyes que había que cumplir. Entonces, se está refiriendo cuando dice la Biblia las obras de la ley, dice en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Así dice en la Biblia. Entonces dice obras
de la ley está diciendo cierto tipo de obras. Entonces, para saber cuáles son las obras de la ley, diremos que en el Antiguo Testamento se guiaban por la ley. Por eso cuando Pablo predicaba, ya dice, ya no son las obras de la ley, sino la fe. Pero la fe bien entendida, no solo la fe, como dicen los protestantes. ¿Cuáles son las obras de la ley? Voy a mencionar nada más 4, pero son muchas. No comer carne de cerdo, lavarse continuamente, sacrificar animales y practicar la circuncisión. Nomás mencioné 4, pero son muchas. A esas obras de la ley se refiere. No dice que las obras de misericordia que hacen los católicos, no menciona eso. Leamos el contexto. Ahora vamos a ver, para ver concretamente lo que dice. Leamos el contexto de Gálatas. Acuérdense que ya leímos Gálatas 2:16. Ahora vamos a leer el contexto. Gálatas 2, desde el 14 y el 15. A ver qué dice. Vamos a ir un poco más atrás. El contexto. Dice, pero en cuanto vi que no procedía con rectitud según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, está hablando Pablo, dice que le dijo a Pedro, en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, a pesar de todo. Hasta ahí es antes del 16, porque nuestros hermanos separados nomás te mencionan el 16, pero yo me fui 2 versículos atrás. Y está hablando de que Pablo le dice a Pedro, ¿cómo quieres obligar a los gentiles, o sea, a los que no son israelitas, a los que no son del pueblo judío, a los que no tienen nuestras costumbres de cumplir la ley, cómo los obligas a judaizar, dice, o a hacer como nosotros? Porque ahora en el nuevo pueblo de Dios, en el cristianismo, ya no hay las obras de la ley. Dice, no, le está reprendiendo porque ya no es lícito que cumplan. Dice, los quieres hacer, dice, los fuerzas a judaizar, o sea, a hacer lo que los judíos hacen, lo que por la ley hacen. Y le dice que no lo hagan. Entonces, está hablando de las obras de la ley. Entonces, versículo 16, ahora sí, lo que ya habíamos leído antes. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ven? Pero viene desde una explicación atrás, cómo le está diciendo a Pedro que no obligue a los que no son judíos a cumplir la ley porque ya no se necesita. Ahora sí, viendo el contexto, vemos de qué se trata. Una cita paralela a esta de Gálatas es Hechos 15, versículo 1 y 5. Veamos el problema de Pablo con los judaizantes, con los que se estaban haciendo cristianos, se estaban convirtiendo en cristianismo, pero sin querer dejar las costumbres de cumplir las leyes mosaicas o las costumbres judías. Dice Hechos 15, versículo 1 y 5. Dice, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no se circuncidáis os conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Entonces, querían ser cristianos después de ser judíos, pero seguir cumpliendo la ley de Moisés, que ya les mencioné. Y Pablo, en los primeros 2 citas que les di, en Gálatas 2:16 y Romanos 3:28, habla de que no es necesario cumplir las obras de la ley, que ahora es por la fe.
por gracia de Dios, la salvación. Pero está hablando específicamente de esas obras de la ley, no de las obras de la Iglesia Católica, para que vean cómo quieren transgredir la Escritura o torcerla o darle la vuelta, para decir que ahí está diciendo que lo que hacemos en la iglesia, que es que hacemos obras de misericordia, las quieren comparar, que la Biblia dice, quieren hacer que la Biblia diga que se refiere a estas obras, y no es así. Veamos lo que les acabo de leer en Hechos. Es el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Ahí se armó una controversia de que los nuevos adeptos, los que estaban haciendo ya cristianos, venían de la cultura judía, querían hacer que los nuevos cristianos que no venían de la cultura judía sino de los paganos, que se circuncidaran, que si no no se podían salvar. Y eso fue una controversia grande, que siguieran cumpliendo las obras de la ley. Y ese concilio sirvió para que se pusieran claras las cosas. Lean el Hechos de los Apóstoles 15, ahí se encuentra ese concilio, donde al final el veredicto es que no se necesita ya circuncidarse. ¿Ve? Ya no se ocupan las obras de la ley de Moisés, no de la iglesia. Pero quieren hacerte creer que es de la iglesia, de la ley de las cuales nadie será, de la ley por las cuales nadie será salvo. También leamos el contexto de la carta a los romanos. Vimos que Romanos 3:28 dice: porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y el contexto, nos vamos a ir hasta el 29 y 30. Dice: pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Versículo 29, ese es el contexto. ¿Acaso Dios lo es únicamente? Dice: ¿acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Pero no hay más que un solo Dios, que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. ¿Ve? Los que estaban circuncidados y los que no estaban, de todos modos se van a salvar, porque las obras de la ley no es necesario. La obra de la ley, la circuncisión, ¿se la hizo la circuncisión? Sí, se va a salvar por la fe. El que no se la hizo la circuncisión, obra de la ley, también por la fe se va a salvar. Pero ahorita vamos a ver qué tipo de fe, porque hay una fe errónea. Es decir, que Dios ciertamente justifica tanto a los circuncisos y a los incircuncisos, precisamente porque ya no se requiere cumplir las obras de la ley. Otra premisa protestante, cita que usan tramposamente para engañar. Efesios 2, 8, 9. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y este no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Ahí está, listo. Los católicos dicen que hacen obras de misericordia y que porque ellos hacen para tener contento a Dios. Aquí dice que para que nadie se gloríe, no es por las obras la salvación. Y la iglesia dice que es verdad, que no es por las obras, que es por gracia, que es por la fe. Pero que una fe bien entendida, estaríamos hablando de una fe activa, no pasiva. Y que para darnos cuenta que una fe es genuina, que una fe es de veras, pues se conocerá por los frutos. Y los frutos de la fe se traducen en obra. Nadie puede no hacer nada manteniéndose pasivo, aún pudiendo hacer algo por la salvación de los demás, y dice tener fe. Si tienes fe, se verá por medio de las obras. Ahorita eso lo vamos a ver enseguida, bíblicamente. Bien, pues aquí aparentemente dice que las obras no. Efesios 8, 9. Pero
A los incautos con esto los engañan, pensando que aquí sí se afirma la sola fe. Pero tan solo un versículo más adelante, o sea, el contexto, se aclara todo. Dice, en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Ah, caray, aquí ya se aclaran las cosas. Aquí San Pablo dice que hay obras que el mismo Dios ha dispuesto para que las practicáramos. Y es Dios quien las dispone. Por lo tanto, ¿crees que es importante practicarlas? Pues es Dios quien las dispone, claro que sí. Vamos a ver qué es lo que enseña la iglesia al respecto. Porque mucho se dice que la iglesia dice y que la iglesia está mal. Y esos que dicen que la iglesia dice, es porque escucharon a un católico no formado decirles que por las obras se salva, o por alguna incluso hasta alguna herejía pudieron haber dicho, por desconocimiento de la fe. Y toman lo que dijo aquel hermano que no conoce su fe y que es católico, para luego decir, ven cómo la iglesia dice. Nada que ver. Si quieres saber qué es lo que realmente enseña la iglesia, pues vamos a los escritos de la iglesia. Por eso ahorita vamos a ver Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 161. Vamos a ver lo que la iglesia enseña. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, o sea, sin la fe. Y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. ¿Qué es lo que nos enseña la iglesia aquí? Que sin la fe no hay salvación. ¿Ven? Lo mismo que los hermanos dicen. Pero como la iglesia es católica, universal, que contiene toda la doctrina completa, dice también que tienes que perseverar en esa fe hasta el fin para poder obtener la vida eterna. ¿Ven? Qué distinto es de que yo ya tengo fe y soy salvo. Nadie me quita esa salvación. Y San Pablo dice, pues yo castigo mi cuerpo, dice, y lucho por esta salvación, porque habiéndoles yo predicado, puedo también yo perderla, puede ser que la pierda. ¿Ven? Dice la iglesia, habiendo perseverado, después de creer, tener fe, tienes que perseverar para mantenerte en esa fe, y el que permanezca hasta el fin, ese se salvará. No es una fe pasiva, es una fe activa, el que se mantenga, el que no la pierda, esa fe, el que no pierda en ese creer, porque cuántas veces hemos visto a alguien fervoroso en la fe y en el servicio de la iglesia, y a los 2 o 3 meses al año, los 2 años, se va y vuelve a los vicios, etc. Puede ser. Y esa fe que tenía, ¿dónde está? Salvo, siempre salvo. La perdió. Hay que perseverar. Incluso en la Biblia dice, Mateo 24:13, dice, pero el que persevera hasta el fin, ese se salvará. ¿Ve? No dice, el que tenga fe ese se salva y ya, no pierde jamás la salvación. Salvo, siempre salvo. Nunca dice eso. Entonces la iglesia enseña que sin fe no hay salvación, pero que tendrás que perseverar en la fe a fin de salvarte. También en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 162, dice, para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, primero debemos alimentarla con la palabra de Dios. 2, debemos pedir al Señor que la aumente. 3,
debe actuar por la caridad. Esa fe debe actuar, hacer, activa por la caridad, no para quedar bien, por la caridad. 4. Ser sostenida por la esperanza, estar enraizada en la fe de la iglesia. ¿Cómo un hombre puede hacer manifiesta su fe? Pregunta. Catecismo de la Iglesia Católica 2085. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Dice, el ser humano que cree manifiesta su fe con obras humanas. Eso es lo que enseña la iglesia. Todavía estamos sobre la enseñanza de la iglesia. Y luego nos vamos a ir a la Biblia para ver si es verdad o no es verdad. La doctrina de la iglesia, si está acorde con la escritura o es la doctrina protestante de solo la fe. Vamos a verlo. A ver, en el juicio final, otra pregunta. ¿Qué es lo que me hará merecedor de la salvación? Pregunta. Respuesta. Catecismo de la Iglesia Católica 682. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. Catecismo de la Iglesia Católica 1039. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Veamos otro numeral del catecismo. Las obras que la iglesia hace están encaminadas a dos cosas principalmente. Catecismo de la Iglesia Católica 824. La iglesia unida a Cristo está santificada por Él y con Él. Ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Estas dos cosas principalmente están encaminadas a la santificación del ser humano y a la glorificación de Dios. ¿Cuáles son estas dos cosas? Estas dos cosas de las que hablamos se producen por las obras. La iglesia, las obras de la iglesia se esfuerzan para conseguir esas dos cosas: la santificación de los hombres y dar la gloria a Dios. Bueno, por último, la iglesia, lo que la iglesia define en el Concilio de Trento en el siglo XVI, que fue en 1545 a 1563, en el libro Dessinger, número 1532, dice, podemos salvarnos nosotros, dice, no podemos salvarnos, en el Dessinger, en el numeral 1532, dice, no podemos salvarnos nosotros mismos, sino solo por la gracia de Dios. Eso lo afirma también la iglesia. Y también ya vimos en los numerales del catecismo que será necesaria una fe activa que produce obras. Por supuesto que nos salvamos por la fe y las obras que ésta produce, pero nos salvamos fundamentalmente por la gracia. Como lo dice en Hechos 15:11, dice, nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Todos sabemos que es gratis la salvación. Solo es abrir la puerta a Cristo. La fe que es dada por Dios, hay que pedirla. Y que como se tiene esa fe genuina, esa fe produce frutos. Y esos frutos son las obras.
Y según la Biblia, hasta aquí cerramos la enseñanza de la iglesia. Ya dimos números del catecismo y números del libro de Singer, del Concilio de Trento, incluso del siglo XVI. Enseñanza de la iglesia, vamos a ver si es compatible con la Sagrada Escritura o solamente son inventos de la iglesia. O vamos a ver si la doctrina de la sola fe es compatible con la Biblia o solamente son inventos de los protestantes. Ahora vamos a ver, y según la Biblia, ¿son importantes las obras para nuestra salvación? Vimos que la Iglesia Católica dice, sí, son importantes las obras para la salvación. Y vemos cómo la doctrina protestante dice, no, no son necesarias, solo la fe. Bueno, vamos a ir a un campo neutral, a un campo no tanto neutral, sino un campo común, porque ellos tienen la Biblia y nosotros tenemos la Biblia. Vamos a la Biblia para ver cuál es la doctrina verdadera, ajustada a lo que Cristo enseñó a través de la revelación por escrito. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17, dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pues no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Repito, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es doctrina pura de Cristo a través de sus apóstoles, según Santiago. La iglesia dice, sí es necesaria las obras y también la fe, pero una fe activa que produce obras. ¿Y qué dice la Biblia? La fe, si no tiene obras, está realmente muerta. ¿Qué dicen los protestantes? Con la fe sola basta. No es necesariamente las obras. ¿Necesito explicar más? No, la Biblia explica sola. Es más, si yo trato de explicar esto, ya lo he hecho perder. Seguimos. Para desventura de algunos que no creen, y siendo tan bíblicos, el apóstol Santiago sigue hablando. Santiago capítulo 2, versículo del 18 al 20. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. Versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Haces bien? También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Son las obras las que demuestran la fe. Ellas son consecuencia del que cree. Punto. Santiago capítulo 2, versículo 24. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Martín Lutero y sus seguidores protestantes
dicen lo siguiente, 2 puntos. Justificados solamente por la fe. Según la Biblia, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Totalmente opuestas las dos doctrinas. Una punta para allá y otra punta para acá. Dice Martín Lutero y sus seguidores protestantes. Para los que no saben quién es Martín Lutero, bueno, pues es un personaje que es el padre del protestantismo. Él propició, y por si acaso era sacerdote católico, así como a Cristo se le rajó uno y prefirió ser rebelde y lo entregó, y de eso los protestantes no se escandalizan y dicen: yo pertenezco a esa iglesia de los apóstoles, aún sin serlo. Pero ahora cuando un sacerdote falla, dicen: ¿ves? Esa iglesia no sirve. ¿Quién nos entiende? Bueno, pues tenía que ser. A través del tiempo pues, resultó otro sacerdote rebelde y empezó a cuestionar muchas cosas de la iglesia, que para transformarla hubiera sido desde dentro, hubiera sido muy bueno, pero quiso salirse de la iglesia y fundar la propia en el año 1000, a ver si me acuerdo de la fecha, 1517 al 1520. Dijo: yo no soy más católico y voy a inventar mi propia religión. Y desconoció la autoridad del Papa y su religión la fundó en 2 pilares: la sola fe y la sola escritura. Después se arrepintió porque los que se le unieron dijeron: ah, bueno, si cada quien interpreta la escritura como quiere, pues nosotros no estamos de acuerdo contigo. Hicieron otra iglesia, aparte de los luteranos. Los luteranos todavía existen. Y ahorita ya hay más de 45,000 sectas. Y con la sola fe y la sola Biblia, pues cada quien la interpreta como quiere. Sin autoridad, sin cabeza, mal aire. ¿Ven cuáles son las consecuencias de desobedecer la escritura? Segunda de Pedro 1:20. Está prohibido interpretar la escritura de manera personal. Segunda de Pedro 3:16. Porque el que la interpreta así, es porque ignora la palabra de Dios y lo hace para su propio daño y para el daño de los demás. Pero sin obedecer la escritura y a la jerarquía que quiso Cristo dejar en la iglesia, pues se perdieron. Y ahora es sola fe, sola escritura y que el Espíritu me inspire. Yo soñé anoche y me divido y me salgo porque ya me sé de memoria 30, 40 citas bíblicas y ya soy pastor. No es así. Bueno, ese personaje fue Lutero. Ellos dicen: justificados solamente por la fe. Y la Biblia dice, Santiago 2:24. Ya ves cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Totalmente contrario a la Biblia. Yo no sé cómo le hacen si le borran, si le arrancan la hoja, porque tienen la misma Biblia ellos. Sigamos. ¿Dónde más dice en la Biblia que las obras son importantes para la salvación? ¿Dirá eso la Biblia? Bueno, vamos a ver si dice, porque por ahí habrá alguna cita que diga, porque dicen los protestantes que no, que solo por la fe. Bueno. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa, acción, obra, que actúa por la caridad. ¿Ven? Y no cualquier obra, sino la que se hace por caridad, sin esperar nada a cambio, por amor al prójimo, por amor a Dios. ¿Ven? 2 cosas: la fe que actúa por la caridad, esa es la fe genuina. Yo ayudo a todos
y doy un regalo a los niños pobres. Y luego, la foto. ¿Esa fe actúa por la caridad? Nada que ver. Sí es obra de caridad. Sí, un amor humano, ¿no? Pobrecito, y pues me da lástima. No, la fe que actúa por la caridad es que es por Cristo. Haya fotógrafos o no haya para subirlo al Face. No. Ahora si se sube, pues qué bueno, pues también. Pero que ese no es el propósito central. Bueno, ya vimos que la fe que actúa es la fe genuina. Santiago 2, 25, 26. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino. Es pregunta. No quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino. Versículo 26. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Será la del diablo? Porque el diablo también cree, pero tiembla, dice. El diablo cree. Y si yo creo también, pues yo estoy igual que el diablo. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Ese tipo de fe tenemos? ¿La del diablo? Esa es una fe intelectual. El diablo sabe que existe Dios, cree en Dios, claro, pero no le cree a Dios, por lo tanto no actúa en las obras en función a la salvación de los demás. ¿Ves? Fe del diablo. Bueno, la pregunta sigue en el aire. ¿Dónde más dice la Biblia que las obras son importantes? La recompensa será según las obras. Vamos a ver esto. Romanos 2, 5, 6. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual dará a cada cual según sus obras. Ya va una. Apocalipsis 20:13. Y el mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Ah, caray, no dice que solo por la fe. 3. Apocalipsis 22:12. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Número 4. Mateo 7:19. Todo árbol que no da fruto es cortado y arrojado al fuego. ¿Y qué dijimos que era el fruto de la fe? Las obras. 5. Primera de Pedro 1:17. Y si llamáis Padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según sus obras. Conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro. 6. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal, es decir, según sus obras. ¿Y qué vimos que decía el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué decía? Dice: el hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas. ¿Y qué más dice? Dice: Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras, según el catecismo de la Iglesia, según la enseñanza de la Iglesia. Y dice el protestante: no, eso es lo que dice la Iglesia. ¿Y qué dice la Biblia?
Romanos 2, 5, 6, que ya leímos. Dice, el cual dará a cada cual según sus obras, en el juicio de Dios, en el juicio final. ¿A quién le creemos? Yo le creo a la Escritura. Y si la iglesia me da esta doctrina segura, creo en esa doctrina segura, porque está apegada a la iglesia, apegada a la Escritura. Y así es toda la doctrina de la iglesia, apegada a la Escritura. Ya lo vimos con el tema del diezmo, ya lo vimos con el tema de a dónde van los muertos, ya vimos con varios temas. Y comparamos doctrinas. Aquí no hay para dónde hacerse, aquí está la Escritura. Y claro está que en Hebreos 12:14 dice, procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Claro, santidad significa tener una fe genuina de raíz, radical. Y sin ella nadie veremos a Dios. Las obras de misericordia que la iglesia recomienda a los católicos, que los protestantes dicen están locos porque la fe sola salva, son 14. Son muchas más, pero las engloba en 14. 7 obras de misericordia corporales y 7 obras de misericordia espirituales. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica 2447. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales socorremos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Hay 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Hoy, para no extendernos, vamos a ver solo algunas. Veamos. Dice la iglesia, y recomienda que lo hagamos, dice, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, no, la iglesia está mal porque las obras no son necesarias para la salvación. ¿Ok? Pero yo quiero ir a la Biblia a ver qué dice la Escritura. La Biblia nos adelanta cómo será el juicio final. Si alguien quiere leer todo completo, este pasaje lo puede ver en Mateo 25, 31 al 46. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Aquí leeremos solo del 34 al 36. Bueno, vamos a leerlo desde el principio, para ver si las obras de misericordia que recomienda la iglesia, pues son un invento de la iglesia, un invento de hombres, un invento humano, un invento de quien sea, se la sacó de la manga. Vamos a verlo, según la Escritura. Juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Vamos a hacer una pausa aquí. Aquí va a haber un examen, el juicio final, pero aquí ya nos están dando las respuestas. Pues está facilito el examen. Si vas a hacer un examen y te dicen cuáles son las respuestas, dice, en el juicio final vamos a ver qué es lo que Dios te va a preguntar. ¿Hiciste esto o no hiciste esto? Bueno, pues aquí nos está revelando ya. ¿Cómo va a ser? Pues más fácil. Si dice Cristo con su propia voz, con sus propias palabras que quedaron por escrito, así va a ser el juicio final, pues así hay que hacerle para salvarnos. Pues yo no le veo mayor complicación. Dice, y les diré a los de mi derecha, vengan benditos de mi Padre, a ver qué les va a pedir, para también yo hacerlo, porque yo quiero que al final también me diga, ven bendito de mi Padre y toma posesión del reino de los cielos. Vamos a ver qué ocupan. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer.
Ah, ¿y qué dice la iglesia? Dar de comer al hambriento. Hay que hacer obra. Bueno, si coincide o no coincide. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. ¿Qué dice la iglesia? Dar de beber al sediento. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2447. Eso enseña la iglesia. No lo que te diga por ahí un católico resentido. Ah, mira cómo es la iglesia. No, ese es él. Pero la iglesia esto enseña. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Porque tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en casa. ¿Qué dice la iglesia? Dar posada al peregrino. Versículo 36. Anduve sin ropas y me vistieron. ¿Qué dice la iglesia? Vestir al desnudo. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Visitar a los enfermos. Caray, todo coincide. ¿Y qué dicen la doctrina protestante? Solo la fe. Salvo siempre, salvo. ¿Y qué dice Cristo? No. ¿Hiciste o no hiciste esto? Acción, mijo. Acción. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Bueno, es que yo no podía porque estaba inválido o en estado vegetal. Bueno, hay obras espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que hierra, perdonar al que nos ofende. Uno que está inválido puede perdonar, obra de misericordia. Puede enseñar, obra de misericordia. Son muchas. A ver, estuve en la cárcel y fueron a verme. ¿Y qué dice acá? Visitar a los presos. ¿Coincide o no coincide? Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y lo recibí? Todo eso. El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Imagínate a un testigo de Jehová, a un evangélico que diga: Señor, yo nomás creí en ti, tenía mucha fe, pero no hice nada de eso porque no se ocupa. ¿Ven? Versículo 41. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? Pues eso me dijo mi pastor que eso ni se ocupaba. Mira nomás que me engañó. Pues lo siento, mijo. Yo te dije en la iglesia católica que así era, pero no quisiste entender. Ah, caray, pues leyendo la Biblia nos quitamos las vendas de los ojos. Fíjense nomás. Entonces el rey respondió: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Lo que le dejes de hacer o le hagas al más pequeño, a tu prójimo, se lo haces o se lo dejas de hacer a Cristo. Le haces bien a Cristo. Le haces mal a Cristo. ¿Cómo alguien puede decir amo a Dios que no lo ve y a su hermano que sí lo ve, lo odia? No se puede. No podemos decir, no podemos separar al prójimo de Dios. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, se nos ha agotado, pero creo que fue muy clara y que podemos dar conclusión que la doctrina de la sola fe no es bíblica, no la enseña Cristo ni los apóstoles, nunca la ha enseñado la iglesia y en realidad es un invento de Martín Lutero, padre del protestantismo, que Lutero en el siglo XVI. Y la enseñanza bíblica y de la iglesia dice que somos justificados por gracia de Dios y que necesitamos tener una fe viva, activa, la fe que actúa por la caridad. Dice la enseñanza bíblica y la iglesia: si tenemos fe genuina, entonces esta dará fruto, es decir, producirá obras. Bueno, nada más que explicar. Solita la Biblia nos explica y ustedes saquen sus propias conclusiones.